Y gracias por seguir en sintonía de Noticias Oromar. En estos instantes ya se encuentra con nosotros nuestro invitado Francisco Icaza desde la ciudad de Guayaquil, precisamente para conversar los pormenores alrededor de este proceso democrático que se desarrollaron con tranquilidad, con paz, con seguridad, tal como lo anunció la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Y en ese sentido, Francisco Icaza, buenas noches, bienvenido. Tranquilidad es lo que prácticamente vimos como tónica en toda esta jornada democrática. ¿Eso es por el resguardo que se redobló de seguridad o precisamente las aguas están calmándose en temas de inseguridad en nuestro país? Buenas noches. Bueno, creería que es el anuncio que hubo de que se iba a garantizar la seguridad de los votantes. Creo que al menos yo mismo como votante, que fui a mi recinto a las 8:30, casi 9 de la mañana, el hacer la fila para el registro de armas, todo aquello, creo que la ciudadanía se sintió un poco más segura en los recintos electorales. Aparte de eso, que parece ser que con este esquema hubo menos fila dentro de los recintos. Es decir, ya las votaciones por persona fueron un poco más cortas que la vez pasada, quizás por el número de papeletas, porque las elecciones pasadas fueron más papeletas. Entonces, claro, pero el tema de inseguridad no ha mejorado, a pesar de que estamos dentro de un estado de excepción. Pero al haber más presencia policial, al haber ciertos cierres de calles, creo que al menos hoy la ciudadanía sintió que era un poco más seguro salir, ¿no? Pero las familias o los electores optaron por medidas de seguridad familiar, si cabe el término, puesto que en los recintos electorales no había mucha gente, ni en los exteriores. Capaz que decidieron tomar estas medidas preventivas para evitar cualquier circunstancia o novedad que se pudiera ocasionar, que gracias a Dios no pasó nada, todo tranquilo. Bueno, si me pregunta a mí personalmente, yo fui sin celular, fui solo con una pluma, mi cédula y mi licencia de conducir, ¿no? Tomé esa precaución porque, bueno, uno nunca sabe, ¿no? En el país. Aparte de eso, que muchos de nosotros, no sé si fue el caso de algunos ciudadanos, en la reubicación de recintos que hubo de la elección pasada, nos enviaron a recintos muy lejanos a nuestro domicilio reportado. Al menos en mi caso, el recinto electoral donde yo estaba a casi 15 kilómetros de mi domicilio reportado. Ujú. Entonces, creo que algunos ciudadanos han de haber tenido ese problema de ir de su domicilio a otro recinto un poco más distante. Creo que eso es un tema que debería revisar el CNE para las elecciones 2025. La presidenta del CNE dijo en sus primeras declaraciones, luego de cerrar prácticamente el proceso democrático en cada uno de los recintos electorales, que se revisó un 82% de participación ciudadana, es decir, que está dentro de los estatus o de los registros precisamente históricos de nuestro país. Esto significa que los ecuatorianos, a pesar de la hostilidad, del temor que existe, vencimos ese miedo para ir a sufragar porque necesitamos elegir un presidente que nos devuelva la tranquilidad y la paz. Ahí sí me gustaría hacerle una corrección a la señora presidenta del Consejo Electoral. Creo que ellos están contando dentro del padrón a las personas que no han depurado el padrón electoral. Fíjese usted que en mi padrón electoral había una prima mía que falleció hace algunos años, por ejemplo. O sea, yo al firmar, ¿verdad? Vi ahí un par de personas que conozco que habían fallecido. Entonces creo que yo no sé cuántas de estas personas siguen en los padrones que no están depuradas. Ya, personas que han fallecido y no los han actualizado. Entonces, si contamos la masa de fallecidos que está dentro del padrón electoral, creería que la presencia de las elecciones puede ser aún mayor de lo que se ha reportado. Y se está considerando dentro del ausentismo en las personas que han fallecido, que debe haber bastantes casos en el Ecuador, supongo. Claro. Eh, no sé si usted maneje temas de informática, sobre todo porque se dice que el voto telemático en el exterior de nuestros migrantes ecuatorianos en diferentes países del mundo sufrió un ataque cibernético. ¿Pueden ser vulnerables estos sistemas o cree que se pueda generar alguna especie de suspicacia con lo que pasó? Porque en la mañana y tarde vimos bastantes denuncias y reclamos de hermanos ecuatorianos que estaban indignados por lo que pasó en el mundo entero y muchos, en gran medida, no pudieron sufragar. Hacer la pregunta de la persona correcta. Yo soy esta generación que identifican como millennial, ¿no? Crecimos con la tecnología y Ah, es qué parte de bueno. nuestras vidas.
Imagínense, ¿no? Tremendo. Y yo creo que esto responde a servidores sobrecargados. Creo que los próximos servidores que se contraten para la segunda vuelta deben ser servidores un poco más despejados. Esto es cuando hay una saturación y no se ha medido la calidad de los servidores donde se hace la transmisión en vivo, ¿no? Es algo similar a lo que sucede con los videojuegos, que la plataforma donde están los servidores depende mucho la calidad de la señal, depende mucho que no se sobrecarguen la información y el acceso. Entonces, diría que el CNE tiene que revisar nuevamente qué tipo de servidores están contratando en el exterior. Esto es una falla tremenda, ¿no? De lo que ellos han hecho. Tenían, hasta donde yo supe, tenían dos puertos, solamente dos puertos conectados. Asumo que han de haber conectado más. Claro, pero Entonces, es creíble entonces, Francisco, que haya recibido este ataque cibernético y dirigidos desde 7 países que fueron citados por la presidenta del CNE. Eso tiene gran probabilidad. eh, sí, sí, eso es preocupante para las próximas elecciones, sin duda. Porque los votos en una elección tan ajustada como la que estamos viviendo, 1000 votos ya son sagrados, ¿eh? Y pueden definir mucho. Ya más de 20.000 votos que pueden venir del exterior, yo creo que es definitorio y es preocupante que hayamos recibido un ataque cibernético de esa Claro. escala. Esto es solo una advertencia para lo que puede venir en segunda vuelta. O sea, y en el Ecuador, como usted bien menciona, no se habla mucho del tema de la seguridad cibernética. Ujú. Y ahora que ya manejamos aplicaciones bancarias que están conectadas al cibermundo, peor el destino de nuestras elecciones y que en algún momento los ecuatorianos apuntamos a poder votar telemáticamente. Creo que esta experiencia de estas elecciones nos va a servir para blindarnos cibernéticamente y tener garantía de seguridad en estas elecciones, porque los piratas cibernéticos son tan peligrosos en elecciones como los delincuentes comunes en los recintos electorales. Claro. Más o menos Terrible. Hay así. que prepararse entonces. En todo caso, cuando llegamos ya casi el 46% de manera oficial del proceso ya escrutado, vemos que la tendencia se mantiene entre Luisa González y sorpresivamente apareció en este segundo lugar Daniel Noboa. Se puede considerar hasta este minuto que sería el outsider, ese candidato sorpresa que prácticamente ha sorprendido al país. Por supuesto que sí, y por un factor clave. Ah, Y por un factor clave. Estas últimas 2 semanas fueron cruciales. Un candidato que prácticamente se peleaba en los últimos puestos, como Daniel Noboa, ahora está en segundo puesto. claro. ¿Qué circunstancia trágica ocurrió? Lastimosamente, la muerte de Fernando Villavicencio. El debate presidencial iba a ser como uno más. Estaba destinado a ser un debate más. Pero la muerte de Fernando Villavicencio le dio al debate el tinte de ser crucial y trascendente, porque puso la atención de todos los ecuatorianos en ese debate. Claro. ¿Ya? Entonces creo que lo que cambió el rumbo de las cosas para bien o para mal fue la muerte de Fernando Villavicencio. Claro, Eso marca un antes y un después más en que el estas debate entonces elecciones. fue la muerte de Villavicencio, porque los expertos sostienen que generalmente los debates no inciden mayormente en la intención del voto. Así es, pero la muerte de Villavicencio hizo que todo el Ecuador gire hacia el debate. Dicen, ¿y cómo será este debate sin Villavicencio? ¿Y Claro. qué pasará? ¿Y qué hablarán? Todo lo que sucedió en torno al debate, si es que iban a dejar participar o no a Zurita, si es que qué iban a hacer con el puesto de Villavicencio, generó ese, no me gusta hacer esta expresión, pero generó ese morbo generalizado en la población ecuatoriana que todo el mundo quería ver qué pasaba en el debate, ¿no? Y cuando hablo morbo no lo digo de forma despectiva, lo digo en el sentido que, claro, el ecuatoriano promedio que normalmente no toma las decisiones en base a lo que se dice en los debates, por primera vez prestó atención a un debate. Yo diría en muchos años. Hemos madurado democráticamente, al parecer, Claro. Oiga, porque no había esta atención a los debates desde la época de Sixto Durán Ballén, claro. Borja, Febres Cordero, ¿no? Que eran debates que hasta ahora se catalogan de Y, históricos, ¿no? y quizás en ese entonces eran indiferentes en comparación que ahora los debates, porque vivimos momentos tan difíciles que era crucial conocer las propuestas y el desarrollo del debate en sí mismo. Hasta este minuto tenemos, ¿cuánto? 51%, me dicen, 51% de avance del proceso de escrutinios.
oficialmente de las páginas del Consejo Nacional Electoral. Y vemos dos candidatos que están también ahí en disputa, tercero y cuarto, entre Villavicencio, que en este caso ha sido reemplazado por Zurita, y el mismo Jan Topic. Entre los dos tenemos más o menos un 30%. ¿Hacia dónde se dirigirán o se endosarán estos votos? Si existe esa segunda vuelta entre Noboa y González. Claramente leo que Noboa, con el margen que tiene en relación a Luisa González, yo creo que la mayor parte de esos votos irían a Daniel Noboa. La Luisa González tiene un 33,28, que yo, basándome en los antecedentes que ha habido, ese es el promedio de votación promedio que ya tiene el correísmo como fijo. Fíjese que en Guayaquil, Aquiles Álvarez no gana la alcaldía porque sumó más votos, sino porque la tendencia de la alcaldesa Viteri se dividió, ¿no? Claro. Entonces, pero Aquiles mantuvo los votos de la tendencia correísta. Lo mismo a nivel ecuatoriano. Estos son los votos fijos, crudos, correístas. Lo cual nos dice que la candidata Luisa González apostó a mantener los votos correístas, no aumentarlos. Uh-huh. Y aumentar esos votos va a ser una labor titánica, porque si ella pretende sumar el 0,34% de Bolívar Armijos como ayuda, mejor que no le va a ayude servir mucho. de absolutamente casi nada. Oiga, y la desaparición total de Yacu Pérez, que en las elecciones pasadas fue protagonista, hoy totalmente desaparecido. ¿Y cómo bajó hasta este momento con el 56% de los escrutinios Jan Topic, que probablemente ya no tenga posibilidad de repuntar y llegar al segundo lugar? Exactamente. A ver, primero que nada, que ya que me menciona Yacu ¿Qué Pérez, chocaron me ahí? Las sorprende. narrativas de ambos no coincidieron. El uno fue muy hostil en su propuesta y el otro se diluyó con sus propuestas del conservacionismo, de la naturaleza, y capaz que eso no es lo que quería escuchar el ciudadano. Exacto. Primero, yo quien veo desconectado el electorado actual es a Yacu Pérez. Yacu Pérez tiene un discurso, pero como para tiempos de paz, ¿no? Yacu tiene un discurso como para un Ecuador que ya se libró de la delincuencia y vive en un Disneylandia donde no hay delincuentes y que ya no nos queda otra que pensar en la naturaleza, en la Pachamama, en ser todos felices, paz y amor, el Ecuador hippie. Pero no, el discurso de Yacu está fuera de esta época. Yo creo que Yacu sí se desconectó del electorado, definitivamente. Y el tema que nos preocupa a todos, porque lo vivimos en carne propia, es la inseguridad. Claro. Tema que en cambio abordó Topic, y sí, lo abordó radicalmente, ¿no? Y bueno, de Eso alguna no era forma, tampoco lo que quería la ciudadanía, porque la ciudadanía no quiere violencia con violencia, sino propuestas para disminuir la violencia. es probable, aunque también veo que la ciudadanía lo relacionaba a Topic con partidos tradicionales. Entonces aquí tenemos Claro. una mezcla de todo. Tenemos a Topic con un discurso de seguridad, sí, pero la ciudadanía en general dijo, no, pues un discurso de seguridad con los mismos de siempre, como que chuzo, no, ya Claro. sería repetir lo mismo, ¿no? Entonces, Daniel Noboa no se le ha encontrado una conexión con un político tradicional detrás suyo, salvo su papá, que fue candidato 5 veces. Claro. Aparte de eso, en honor a la verdad, ¿no? Y ¿quién tiene una mala imagen de Alvarito en las 5 veces que ha participado? O sea, es un personaje simpático. Alvarito siempre ha sido un buen animador de las elecciones, entonces como que el legado que dejó su papá creo que es innegable Claro. y creo que le ha ayudado bastante, o sea, la imagen de lo que ha sembrado su padre, ¿no? Álvaro. Claro. O sea, Perfecto. Muchísimas gracias, mi y algo, querido. Sí, sí, cierre la idea, por sí, favor. Cierre la idea. y algo que destaco, viendo a Daniel Noboa, a Jan Topic, ¿verdad? Y a Javier Herbas y a Otto Sonnenhorstner, es que finalmente la clase empresarial ecuatoriana decidió participar activamente en política. Hasta hace una época, el empresario promedio ecuatoriano decía, yo no me preocupo de la política, yo vivo en mi trabajo. Pero ahora la clase empresarial ecuatoriana se dio cuenta que hay que Está involucrarse enfocado en en su trabajo. política, exacto, para servir al país. Ahora Perfecto. vemos una conexión nuevamente entre la clase empresarial ecuatoriana y la política, lo cual puede ser positivo en ese sentido. Muchísimas gracias, mi querido Francisco Icaza, por sus valiosas opiniones. Vamos a continuar con más información en Noticias Oromar y lo hacemos con María José. Adelante, por favor.